Vamos a resolver la situación donde un objeto es lanzado desde lo alto de una torre de altura h y se le da una velocidad inicial que forma un ángulo alfa sub 0 con el eje horizontal x. La idea es que para estudiar este tipo de movimiento vamos a considerar la resistencia del aire igual a 0 y que la única fuerza que actúa sobre esta partícula es el peso, de manera que en todo instante la única aceleración que vamos a tener sobre el cuerpo es la aceleración de la gravedad. Nosotros sabemos por la experiencia que cuando lanzamos un objeto en un ángulo inicial por encima del eje horizontal, la trayectoria que sigue ese objeto parece bastante conocida. De hecho decimos que es la trayectoria de una parábola, eso tendría que demostrarse. Lo que vamos a tratar de encontrar es cuánto vale la expresión en el tiempo para cualquier coordenada x, y de la trayectoria parabólica que sigue el objeto. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una técnica que implementó Galileo donde las coordenadas en x y las coordenadas en y están asociadas principalmente con el comportamiento de las aceleraciones. Utilizando el cálculo diferencial, entonces vamos a plantear: en x no tengo ninguna aceleración, no tengo ninguna fuerza. En y, ya dijimos, tenemos el peso y la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, porque nosotros vamos a tomar un sistema de referencia, voy a dibujar acá, donde tengo la posición en y vertical hacia arriba y la posición en x, como ya lo dijimos anteriormente, positiva a la derecha. Si yo escojo este sistema de coordenadas que he planteado aquí con azul, y estas son mis aceleraciones en cada una de las direcciones x y y, entonces puedo estudiar el comportamiento de esta parábola como la descomposición de un movimiento en x combinado con un movimiento en y. Para el movimiento en x puedo calcular las velocidades. La velocidad en x se puede calcular como la velocidad inicial en x más la integral entre t sub 0 y t de la aceleración en x en el tiempo, y la velocidad en y se puede calcular como la integral, primero la velocidad inicial en y más la integral entre t sub 0 y t de la aceleración en y por dt, donde la velocidad inicial en x se puede obtener como la componente horizontal de la velocidad inicial, y la velocidad inicial en y se puede obtener como la componente vertical de la velocidad inicial. La velocidad inicial en x entonces por trigonometría es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial, y la velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial. Si reemplazamos estas dos ecuaciones en nuestras integrales, vamos a encontrar que la velocidad en x en cualquier instante es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial más esta integral, pero si se dan cuenta, como la aceleración inicial vale 0, entonces esta integral también vale 0. Y la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial, que es b sub 0, seno del ángulo inicial, y cuando integremos acá vamos a reemplazar la aceleración en y por menos g. Al resolver la integral desde t sub 0 igual a 0, encontramos la ecuación para la velocidad en y en cualquier instante de tiempo. Esta ecuación nos indica que la velocidad en x siempre es constante y que la velocidad en y es una constante menos la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Esto nos va a llevar a la idea de que en algún instante determinado, para un valor t, el producto de la gravedad por el tiempo va a igualar a la velocidad inicial en y entonces la velocidad en un momento determinado va a valer 0. Ese punto lo conocemos, es el punto donde la partícula alcanza su máxima altura respecto al lugar de lanzamiento o respecto al origen de coordenadas que escogimos para este problema. Aquí podemos decir que la velocidad en y vale 0 en este punto. Entonces este punto va a ser nuestro punto de altura máxima. A lo largo de la trayectoria, las componentes de la velocidad se pueden tomar. La velocidad en x siempre constante, en cualquier punto. Esta siempre será la velocidad inicial en x, porque no tengo ninguna fuerza en esa dirección, ninguna fuerza que se oponga al movimiento de la partícula,
ni ninguna fuerza que contribuya al movimiento de la partícula. Mientras que la velocidad en y, a medida que me acerco al punto donde alcanzo la máxima altura, va disminuyendo, hasta que en este punto vale 0, y después de alcanzar el punto de máxima altura, la velocidad en y empieza a crecer nuevamente. A crecer en magnitud, pero el sentido va a ser contrario a la dirección positiva que escogimos para el eje vertical. Es decir, podríamos pensar, si miramos esta ecuación, que la velocidad vertical en y al principio disminuye, pero luego de que estas dos cantidades son igualadas, la velocidad en y vuelve a tomar valores mayores que 0, pero con signo negativo, indicando que la partícula ahora está bajando. Si yo quiero encontrar la posición en cualquier instante, entonces resuelvo la siguiente integral. Digo que la posición en x es igual a la posición inicial más la integral entre t sub 0 igual a 0 hasta un tiempo t de la velocidad en x por el tiempo, y la coordenada y la puedo encontrar como la posición inicial y sub 0 más la integral entre t sub 0 igual a 0 el tiempo t de b sub y de t. Si yo resuelvo estas dos integrales, estas dos ecuaciones, para el problema que está aquí dibujado, entonces vamos a decir que la coordenada de x en cualquier instante, este punto de acá corresponde exactamente a la coordenada de x igual a 0, y resuelvo esta integral para una constante, o sea que este término sale la integral y me queda solamente la integral de t. La solución es la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial por el tiempo. Para las coordenadas verticales vamos a decir que la posición en cualquier instante entonces va a ser la coordenada y inicial respecto al origen de coordenadas es exactamente la altura que tiene el edificio. Esta altura la podemos despreciar porque es muy pequeña comparada con la altura del edificio. O podemos inclusive incluirla dentro de la altura del edificio y decimos que la posición inicial en y vale h más esta integral. Esta integral tiene dos términos. Vamos a escribirlos. La integral desde 0 hasta t de b sub 0 seno de alfa sub 0 t de t menos la integral entre 0 y t de g por t. Resolviendo esta integral, entonces tenemos que y es igual a la altura más b sub 0 seno de alfa sub 0 por el tiempo, perdón, este t no va acá, por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos las ecuaciones para la posición y las ecuaciones en x y para las ecuaciones para la posición en y. Podemos observar que la posición en x siempre avanza en el sentido positivo. La partícula se está alejando del origen de coordenadas. Mientras que en y tenemos una partícula que primero sube, alcanza su altura máxima, justamente allí la velocidad en y vale 0, y después cae, pasa nuevamente por el punto donde fue lanzado y sigue cayendo hasta que en algún momento llegará al piso. Lo que podemos ver es que el movimiento en x es un movimiento que es rectilíneo uniforme, es un movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento en y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también podemos pensar que es simplemente un lanzamiento vertical. Muy bien, lo único que nos queda por demostrar es que en efecto esta trayectoria corresponde a la trayectoria de una parábola. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir que si parametrizamos las ecuaciones de posición, que voy a llamar la ecuación 1 y la ecuación 2, en el tiempo, voy a reemplazar el tiempo al despejarlo en la ecuación 1 en la ecuación 2 y vamos a ver qué obtenemos. Entonces vamos a decir que de la ecuación 1 el tiempo es igual a
la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial sobre la coordenada x. Luego llevo esta ecuación, ecuación 3, la llevo a la ecuación 2 y obtenemos que la coordenada y es igual a la altura más la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial por el tiempo, pero el tiempo es la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial sobre x menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, o sea, por e sub 0 al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo inicial sobre la coordenada x al cuadrado. Si organizamos esto un poquito, entonces tenemos que esto es igual a h. Aquí yo creo que tengo un error. Sí, aquí tenemos un error. Esto está al revés. Esto es x sobre b sub 0 coseno del ángulo inicial. B sub 0 coseno del ángulo inicial. Y acá también corrijo. X cuadrado por b sub 0 coseno del ángulo inicial. Bueno, después de hacer la corrección, entonces tenemos que esto es igual a más. Mire que podemos simplificar acá. Seno sobre coseno nos da tangente del ángulo inicial por x menos 1 sobre 2 b sub 0 cuadrado coseno del ángulo alfa sub 0, más bien escribamos g por x cuadrado. Si nos damos cuenta, esta ecuación es similar a la ecuación de una cuadrática. Exactamente de una parábola, porque sería c más bx más a por x cuadrado. Entonces, esta ecuación es la ecuación de una parábola. Hemos demostrado que la trayectoria que seguía la partícula era una parábola. Con eso terminamos todo lo que tiene que ver con cinemática.